Compañeros maestros, muy buenas noches. Bienvenidos a la primera sesión del curso de promoción vertical en educación básica, organizado por la Comisión Nacional de Antorcha Magisterial. Y obviamente agradeciéndoles su presencia a los compañeros que van a participar con nosotros en este curso. Vamos a dar inicio con nuestro primer dominio, el dominio 1, un directivo escolar que asume su práctica y desarrollo profesional con apego a los principios filosóficos, éticos y legales de la educación mexicana. Y vamos a iniciar con el primer criterio de este dominio, que es asume en el ejercicio de su función directiva que la educación es un derecho humano de las niñas, los niños y adolescentes para vivir con bienestar y buen trato, a la vez que es un medio para la transformación social del país. Comienzo a compartir pantalla con ustedes, compañeros, y les voy a pedir que vamos a comenzar con una actividad muy sencilla que les envíe al grupo de promoción vertical, donde les voy a pedir que contesten las preguntas que aquí tenemos. Y vamos a ir contestando de manera colectiva mientras ustedes hacen su ejercicio en el celular. Vamos aportando nuestras ideas. Y vamos a comenzar con la participación de alguno de ustedes. Así de manera aleatoria. Comenzamos con la maestra Lupita. Maestra Lupita, ¿nos lee la primera pregunta, por favor? Si la quiere leer aquí en la pantalla o si la quiere leer en su celular. Sí, maestro. Dice, el señor Manuel Reyes se ha informado ante la Está supervisión. inconformado. Se ha inconformado, perdón. Se ha inconformado ante la supervisión ante el hecho de que la profesora de historia de su hijo lo ha citado en reiteradas veces para tratar temas relacionados con la inasistencia de su hijo a clase. El señor comenta que no tiene la obligación de enviar a su hijo a clases y si la maestra no deja de molestarlo, lo va a dar de baja. ¿Quién tiene la razón? La maestra, pues el artículo 3 constitucional habla de las obligaciones de los mexicanos. El padre, pues no pueden obligarlo a acudir a la escuela. La maestra, pues la Constitución en su artículo 31 dice que es una obligación de los mexicanos enviar a sus hijos a la escuela. El padre, pues tiene derecho a elegir por sus hijos de acuerdo con sus necesidades. ¿Qué respondería usted, maestro? En la primera, ¿Y por qué? pues porque todo individuo tiene derecho a la educación. Ok. Al final vamos a hacer algunas, vamos a revisar, ¿no? Vamos a ver la segunda. Este es nada más un pequeño diagnóstico, así muy sencillito. Dice, el pequeño Carlos, perdón, ya lo iba yo a leer. Maestro Rafael, ¿nos puede hacer favor de leer la segunda pregunta? O la segunda interrogante. Está en el país. La directora del Jardín de Niños, Rosario Castellanos, le ha dicho que no puede vivirlo porque no tiene estancia legal ni un CUR en este país. Por lo tanto, no puede acceder al derecho a la educación. ¿Tiene razón la directora? Leemos las opciones. La primera cuestión. Si las personas, las personas no legales no son ciudadanos, por lo tanto no se les puede garantizar esos derechos. No, toda persona tiene derecho a ser educado, aunque no documentos. Tercera, no, pero debe ir si quiere que se le registre al alumno. No ¿Cuál se sería su respuesta? puede, no, sí, no se puede inscribir a un alumno sin documentos. ¿Esta sería su respuesta, la 4?
Maestro Rafa, la 4. La 4, profe Rafa. Sí, la 4. Es la 3, ¿no? La 3. No, pero deben regularizar su estadía en el país si quieren que se les registre al alumno. Ok. Al final vamos a revisar. Continuamos. Maestro Álvaro, si me hace favor. Sí, profe. La Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Primaria Niños Héroes acordó en asamblea que ante el grave problema de falta de pago en las cuotas de mantenimiento por parte de padres de familia, solo se entregarán libros a los niños que pagaron, pues se debe contratar un camión para traerlos y de esa cuota se paga. Levantaron un acta para darle validez al acuerdo y el director informó de la medida al resto de los padres. ¿Cómo consideran la medida adaptada? Posibles respuestas. Correcta, pues no solo los niños que paguen el traslado deben tener sus libros. Correcta. Si la sociedad de padres de padres lo acordó en asamblea, se debe respetar. Incorrecta, pues el Consejo Técnico Escolar debe validar la medida antes de aplicarla. Incorrecta, pues no se debe limitar el acceso a los materiales educativos a ningún estudiante. ¿Cuál sería su respuesta, maestro? La B, Esta. la segunda. Ok. Muy bien. Maestro José. Uno de los criterios de la educación es que contribuya a la mejor convivencia humana. La respuesta es cierta. Esta es su opción. Apóyenos con esta porque estuvo muy sencillita. Sí, la Escuela Manuel Muro ha solicitado a la Secretaría de Educación la donación de materiales didácticos para la educación física. El Departamento de Recursos Materiales les ha respondido que el deber de ayudar con la compra de materiales didácticos es de los padres. ¿Esto es cierto? Respuesta número 1. Sí, la Secretaría de Educación solo está obligada a ayudar con los edificios escolar. No, la Secretaría de Educación debe de hablar con los padres para pedirles el recurso. Sí, los padres son los encargados de adquirir los materiales didácticos. No, la Secretaría de Educación también está obligada a proporcionar materiales didácticos. La respuesta es la número 4. Esta. Ok. Sí. Ahora vamos a revisar. Le damos que nos envíe el correo. Vamos a poner el mío para que lo podamos revisar. Ok, estas son sus posibles respuestas. Son algunas cuestiones que luego así nos presentan en los exámenes y que tenemos que responder. Vamos a ver la puntuación. ¿Sale? Sacamos 6 de 10. El primero, que era el del señor Manuel Reyes, ha inconformado ante la supervisión ante el hecho de que la profesora de historia de su hijo lo ha citado en reiteradas veces para tratar temas relacionados con las inasistencias de su hijo a clases. El señor comenta que no tiene la obligación de enviar a su hijo a clases y si la maestra no deja de molestarlo, lo va a dar de baja. ¿Quién tiene la razón? La respuesta que se dio fue la maestra, pues el artículo 3º constitucional habla de las obligaciones de los mexicanos. Es incorrecta. La correcta es la número 3. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de la Constitución mexicana, que es el documento máximo, el rector máximo de todos los procesos legales de nuestro país, de todos los ciudadanos, establece en su artículo 31 de manera específica que la obligación
de enviar a los hijos o a los niños a la escuela en toda su educación obligatoria es de los padres. Entonces, ante una situación como esta, en efecto, la cuestión aquí es que el artículo 31 así lo establece como una obligación, pero nos encontramos limitados porque no podemos nosotros, como maestros, obligar al papá. Lo que nosotros podemos hacer es denunciar ante el DIF, por ejemplo, cuando un alumno o una alumna no está recibiendo la educación. Y bueno, pues eso ya es meterse a otro tipo de situaciones que pues no todos los maestros están pues preparados o están decididos a afrontar, porque implica tiempo, implica careos, implica muchas otras cosas, donde luego a veces el que sale mal es uno. Pero bueno, por lo menos en el papel indica que es obligación de los papás enviar a sus hijos a la escuela. Aquí, esta situación del inmigrante haitiano que llega, que no lleva papeles, no tiene una estancia legal, la respuesta correcta es que dice aquí, no puede acceder al derecho a la educación, le dice que no puede inscribirlo porque no tiene estancia legal ni CURP. Es correcto, o sea, ¿tiene razón la directora? No, no tiene la razón. No tiene la razón. Sí lo puede inscribir. Sí, sí lo puede inscribir. Pero se debe hacer el proceso. Si, por ejemplo, el niño llega y no tiene certificado, lo que se tiene que hacer es, ante CORDE, se envía esta solicitud y la CORDE nos tendrá que indicar cómo proceder. Si se hace un examen de grado, si se le aplica algún instrumento de valoración al alumno para poder ubicarlo, para poder revisar su nivel de conocimientos, y esto de manera temporal, en tanto los tutores pues logran una legalización de su estadía. Entonces, ¿sí lo puede inscribir? Sí, sí lo puede inscribir. Se le tiene que dar el derecho a la educación. Ahorita que revisemos el documento, nos vamos a dar cuenta de algo clave que dice en el artículo 3º. No dice, todos los mexicanos tienen derecho a la educación. El documento no dice así. Dice, toda persona que se encuentre en este país tiene derecho a la educación. O sea, por el solo hecho de estar en nuestro país, tiene derecho a ser educado. Y obviamente, pues eso implica todo un proceso legal, pero ningún maestro, ningún director puede ir en contra del interés superior de la educación de los niños, niñas y adolescentes. Nos vamos a esta, que fue la de los padres de familia, que solamente le querían dar libros a los papás que pagaron sus cuotas de mantenimiento. Esto, dice acá, ellos además de que dijeron que solo se le iban a dar libros a los niños de los papás que pagaron la cuota, además hicieron un acta y firmaron y dijeron aquí ya llegamos a un acuerdo y entonces ya es válida. Y entonces el director dice, bueno, pues ya entonces ya le informa a los demás porque ya el comité se puso de acuerdo. Incorrecto. No, no es correcto. No se puede hacer eso. Recordemos, compañeros, que los libros de texto gratuitos son libros que son, en ese sentido, así tal como lo establece, gratuitos y no se le puede negar a ningún alumno. Aunque el alumno no haya, o sea, el papá del alumno no haya pagado cuotas, nosotros no podemos negarle nada a ese muchacho. Se tienen que seguir los procedimientos que se deban de requisición a través del Comité de Padres de Familia, a través de un llamado, de una conciliación con el acuerdo de la dirección de la escuela, pero jamás se le puede privar a un alumno de este derecho. Entonces, es incorrecto porque no se debe limitar el acceso a los materiales educativos a ningún estudiante. ¿Sale? Aun cuando la sociedad de padres de familia se haya reunido y haya firmado un acuerdo, ese acuerdo es ilegal porque va en contra de el acceso a la educación de nuestros alumnos. ¿De acuerdo? Esta es la respuesta correcta. Dice, uno de los criterios de la educación es que contribuirá a la mejor convivencia humana. Claro. Una de las características importantes de la educación es que debe ser equitativa, debe ser incluyente,
¿ok? Y en ese sentido, pues también debe contribuir a la mejor convivencia humana. Eso es totalmente cierto. Y luego dice, la Escuela Manuel Muro ha solicitado a la Secretaría de Educación la donación de materiales didácticos para educación física. El departamento de recursos materiales les responde que el deber es de los papás. ¿Es cierto? Respondió el maestro, no, no es cierto. También la Secretaría de Educación está obligada a proporcionar materiales didácticos. Los papás, las escuelas, los directores, los maestros, los mismos alumnos tienen el derecho de exigir ante las instancias correspondientes el apoyo. Y tienen además el derecho a la gestión escolar, que es una de las partes importantes de las funciones directivas. El director puede gestionar, junto con sus padres de familia, sus maestros, sus alumnos, algunos apoyos. Y en efecto, la Secretaría de Educación también se debe involucrar en la dotación de este tipo de materiales a las escuelas, porque es la figura que está obligada por ley a brindar educación de calidad, educación de excelencia, gratuita, laica, obligatoria, y con las características que seguramente ustedes ya han leído. Bueno, este breve formulario que acabamos de responder es un previo a el tema del día de hoy, que es la fundamentación legal de la educación. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la presentación de la fundamentación legal. Maestra Lupita, ¿en qué se basa la Sí, maestra. fundamentación legal de la educación en México? Usted, ¿qué sabe al respecto? Pues principalmente las normas que rigen a la educación, Ok, claro, pues los artículos, bueno, de la Constitución Mexicana, la Ley General de Educación. eso es. Sí, todos estos documentos, hay toda una serie de documentos que emanan precisamente de por lo menos 3 artículos de la Constitución Política Mexicana, el artículo 3º, 31 y 73. Estos artículos establecen algunos aspectos específicos de la educación. Hay otros artículos que también se involucran, pero en particular estos 3 son los que les van a preguntar en el examen. Y de este documento rector, que es la Constitución, el máximo documento legal, el máximo, pues sí, el máximo documento rector de toda la ley en nuestro país, que es la Constitución Política Mexicana, de ahí se emanan otros documentos, como la Ley General de Educación, la Ley para los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, los derechos de la niñez, etcétera. La Ley General de Educación, el sistema de formación para los docentes en la carrera de las maestras y los maestros, etcétera. O sea, todos esos documentos ya son secundarios. El documento rector es la Constitución Política Mexicana. ¿Por qué es importante este documento? Bueno, porque finalmente plasma la filosofía de nuestra sociedad. Es decir, en esta fundamentación legal está contenida la filosofía, la ética de nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Es la fundamentación legal, filosófica y ética que debe regir a la educación en nuestro país. Vamos primero a analizar un poquito el concepto de educación desde el punto de vista legal. En este concepto de la educación debemos entender, como les decía yo al principio, dice el documento, toda persona tiene derecho a la educación. Y cuando se habla de toda persona, quiere decir que no importa su sexo, su edad, su ascendencia, su origen o su nacionalidad. Una vez que una persona está en el territorio mexicano, es obligación del Estado Federación, estados, Ciudad de México y municipios impartir y garantizar los diferentes tipos de educación.
desde la inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, del caso que se pone ahí del haitiano, pues claro, seguramente llega de refugiado a nuestro país, seguramente no está legalizado, pero no le podemos negar el derecho a la educación. La directora debe aceptarlo, pero debe hacer la recomendación a los padres de familia de darles un plazo para legalizar su estancia y gestionar ante las instancias educativas, es decir, CORDE, la incorporación de este alumno con sus características específicas al proceso educativo. Entonces, finalmente hay que distinguir aquí dos tipos específicos o dos clasificaciones de la educación. La educación obligatoria, que está, la educación básica, que está integrada desde inicial, preescolar, primaria y secundaria, y de ahí le sigue la media superior y después la superior. Pero no toda la educación en nuestro país es obligatoria. ¿Cuál es la educación obligatoria? ¿Cuál es la educación obligatoria? La educación básica y la educación media superior. Recordemos que esto de la educación media superior se adicionó, o sea, antes no era parte de la educación obligatoria, era obligatorio hasta la secundaria. Tú terminabas la secundaria, ya podías ir a buscar trabajo y te aceptaban sin problema. Actualmente ya para que una persona pida trabajo debe tener una preparación mínima de bachillerato o equivalente. Entonces, hablamos ahora en particular de la educación inicial. La educación inicial, aunque está contemplada dentro de la educación obligatoria, generalmente se hacen algunas excepciones, sobre todo porque no hay muchas escuelas de educación inicial. Entonces, para que un alumno lleve a cabo su trayecto formativo, muchas veces comienza desde el preescolar. Muchas veces la educación inicial pues se la saltan, ya sea porque no hay disposición de escuelas de educación inicial en sus comunidades o en sus localidades, o bien porque simple y sencillamente el papá no le interesa llevarlo a educación inicial. Entonces, aunque es parte de la educación básica y está contemplada dentro de la educación obligatoria, no se toma tan a rajatabla la educación inicial, aunque sí es un derecho de la niñez y el Estado está obligado a concientizar a los padres de familia sobre su importancia a través de algunas campañas, a través de algunos procesos de preinscripción, de inscripción, de convocatorias, que generalmente se hacen a través del Estado-Federación. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son los principios filosóficos contemplados en la Constitución Política Mexicana? Pues los principios filosóficos tienen que ver mucho con las características de la educación deseable en nuestro país. ¿Cuáles son las características deseables de la educación en nuestro país? Que la educación sea obligatoria, que sea universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Cada uno de ellos, obvio, tiene su definición y su connotación y tiene su complejidad para poder entenderlo y para poder practicarlo. Entonces, obviamente esto pues se tiene que ir dando en el proceso enseñanza-aprendizaje en la práctica, obligatoria desde que existe ya un artículo, que es el artículo 31, que establece, además del artículo 3 que establece quién está obligado a brindar la educación. Por un lado, el Estado-Federación, pero por otro lado, los padres de familia como entes actuantes para lograr la educación obligatoria en sus hijos. Debe ser universal, es decir, es para todos. Debe ser inclusiva. No se puede negar la educación a nadie por características de raza, color, etnia, lenguaje. En este sentido, ha habido mucho trabajo en los últimos gobiernos, en los últimos sexenios, para lograr crear escuelas específicas, por ejemplo, de educación indígena, que eran muy pocas y que actualmente pues se han ido incrementando para poder llegar al reconocimiento, por ejemplo, de la lengua materna a algunos lenguajes indígenas, como el náhuatl, como el zapoteca, dentro de algunos que están reconocidos ya como lenguas maternas, porque finalmente la lengua materna es la que se aprende desde la cuna.
Entonces, la lengua materna no solo es el español, y esto se ha logrado a través de un proceso de educación inclusiva en nuestro país. Entonces, la educación inclusiva debe ser para todos, sin importar sus características. De lo contrario, se está cayendo en una discriminación. Debe ser pública, es decir, debe estar disponible para todos y debe ofertarse de manera general para todos los habitantes del país que así lo deseen. Debe ser gratuita. ¿Qué es lo gratuito de la educación? Pues, por lo menos en teoría, en un mundo ideal, la educación no debiera costarle a los papás. El Estado debiera proporcionar todo lo necesario para llevar a cabo este proceso educativo, instalaciones, maestros suficientes, personal de apoyo, personal de intendencia, administrativos, talleres, laboratorios, etc., etc., etc. Lamentablemente en la realidad esto no sucede. La educación en nuestro país no es gratuita. Pero les recuerdo, compañeros, que para su examen que van a presentar, lo que el Estado Federación, lo que la oficialidad quiere es que le digamos lo que quiere que escuchar. Y entonces, si nos ponemos a disertar sobre si la educación es gratuita o no es gratuita, pues podemos llegar a conclusiones que nos puedan llevar a tener un tache en nuestro examen. Recordemos que lo que estamos haciendo es o lo que van a hacer es una valoración oficial donde la oficialidad quiere que le digamos lo que la oficialidad quiere escuchar. Entonces, ahí con cuidado. Y por supuesto debe ser laica. La laicidad de la educación tiene que ver, no tiene que ver con el hecho de que el docente, por ejemplo, tenga la posibilidad de, de prohibir o de atacar alguna religión. O sea, no tiene nada que ver con el ateísmo. A eso voy. Porque a veces hay maestros que se confunden. Dicen, no, como la educación debe ser laica. Aquí no se habla de religión. Absolutamente para nada. Sí se puedes hablar de religión cuando el tema sí te lo pida. Por ejemplo, si vas a hablar, pongamos por ejemplo, del sincretismo religioso en México, pues tienes que hablar de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es un ejemplo perfecto de lo que es el sincretismo. Es decir, puedes hablar de religión en clases, sí, sí puedes hablar, pero con un enfoque científico y con una fundamentación específica de un aprendizaje que tú quieres llevar a cabo con tus alumnos. Laicidad no significa ateísmo. Es decir, que digas, aquí está totalmente prohibido hablar de religión. No, sí se puede hablar, sobre todo en cuestiones de disertación, de debates, donde lo que estás buscando es formar valores en tus alumnos. El respeto, por ejemplo, y la tolerancia a la religión de los demás. Está bien, la educación es laica porque no se debe predicar desde la educación o desde el aula. Lo que sí se puede es debatir. Lo que sí se puede es hablar de respeto y tolerancia de la religión de los demás alumnos o incluso entre los mismos maestros. Y de la observancia de algunas cuestiones, por ejemplo, de niños que por su religión, por ejemplo, no saludan a los símbolos patrios, no cantan los himnos, el himno nacional o el himno de la primaria o el himno del bachillerato o el himno de la secundaria, y entonces eso a veces nos mete en problemas. No se metan en problemas. Si ustedes llegan a tener ese tipo de casos de un alumno que no quiere saludar, que no quiere cantar, no lo pueden obligar, porque va en contra de ustedes esa acción. Lo único que le tienen que pedir es una actitud respetuosa, y con eso estamos del otro lado. Tampoco lo puedes discriminar diciendo, a ver, pues todos los que son testigos de Jehová se quedan en el salón y no salen al homenaje. No. Si el alumno decide estar en el homenaje, debe estar en el homenaje, puede estar en el homenaje, siempre y cuando mantenga una actitud respetuosa. Ok, un poquito ahí de situaciones que luego nos pasan, ¿verdad? En las escuelas. Bien, la educación en nuestro país debe tener un enfoque humanista. ¿Por qué? Porque la educación debe estar basada total y absolutamente en un respeto irrestricto de la dignidad de las personas,
debe tener un enfoque de derechos humanos y debe tener esa igualdad sustantiva. Cuando hablamos de la igualdad sustantiva, estamos hablando de que todo individuo, independientemente de sus características, de su sexo, debe tener igualdad de oportunidades ante la ley. La igualdad sustantiva, el enfoque con derechos humanos y el respeto irrestricto de la dignidad deben lograr o deben tender, dentro del enfoque humanista de la educación, a desarrollar de manera armónica a este ser humano, a todas sus facultades. Y además, pues fomentar en él el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz, la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, además de algunos valores como honestidad, promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando en su examen les pregunten ¿en qué consiste el enfoque humanista de la educación? Esta es la respuesta. El respeto irrestricto de la dignidad de las personas enfocado desde el ámbito de derechos humanos y con igualdad sustantiva. Con un desarrollo armónico de sus facultades, fomentando los valores cívicos, amor a la patria, del derecho, cultura de paz, etc. Aquí está el enfoque humanista y bueno, finalmente este enfoque humanista se debe ver dentro de nuestro proceso educativo, se debe notar más bien en los hechos, ¿de acuerdo? Se debe notar en los hechos. Yo no puedo hablar de un enfoque humanista cuando en mis clases no lo estoy logrando o no lo estoy impulsando. Bien, vamos ahora a la nueva escuela mexicana. Dentro de la nueva escuela mexicana, es solo como un agregado a este artículo 3º constitucional, viene una característica muy importante que se especifica y que se mantiene en todos los procesos educativos. Lo debemos tener presente en todo nuestro actuar como docentes, como subdirectores, como directores, como figuras educativas en cualquier ámbito. ¿Cuál? El interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Este interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes debe estar por encima de cualquier otra situación que nosotros como profesionales de la educación querramos imponer o querramos trabajar con nuestras escuelas, con nuestros grupos, porque a veces se contraviene este interés superior. Si, por ejemplo, y les vuelvo a recordar, la oficialidad nos va a pedir que le digamos lo que quiere escuchar. Si, por ejemplo, un niño llega a mi escuela con el cabello largo y pintado, yo no le puedo negar el acceso a la educación. Puedo hacer un requerimiento a los papás, puedo sentarme con ellos a dialogar, a tratar de hacerles ver nuestro punto de vista en el sentido de que, pues, esas conductas alteran el orden establecido en las instituciones, pero no le podemos negar el acceso. ¿Por qué? Porque va en contra del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Si el alumno o la alumna llega sin uniforme, si llega tarde, si llega con piercings, no le puedo negar el acceso a la educación porque su interés superior está por encima de todas esas cuestiones que instituciones como la CONAPRED nos traen, pues, azorados con estos temas y que, bueno, pues los maestros, los directivos, los subdirectores, hacemos maravillas y hacemos malabares para lograr que nuestros papás, aún en contra de estas cuestiones que la CONAPRED nos censura, estén de acuerdo con nosotros en que se debe buscar e imponer disciplina en las instituciones. Es muy complicado. Entonces, esto que establece la nueva escuela mexicana viene pues a apoyar en ciertos momentos la educación porque pues nos obliga a brindar la educación, pero por otro lado, pues también ha tenido sus conductas, sus efectos negativos en algunos aspectos, sobre todo, por ejemplo, en los aspectos disciplinarios de las instituciones. Pero no lo perdamos de vista, porque esto entra dentro de la nueva escuela mexicana como lo superior. Todos los procesos, todo lo que hagamos dentro del proceso educativo debe girar en torno a esto, al interés superior de la educación de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Bien.
¿Quiénes son los encargados o los agentes fundamentales para lograr el proceso educativo? Pues las maestras y los maestros. Bueno, a mí me choca hablar así, pero pues lo tengo que hacer en este curso. Yo normalmente no digo maestros y maestros, niños y niñas. Para mí es incorrecto. Pero recordemos que estamos obligados por el Código de Ética a utilizar un lenguaje incluyente. Entonces, pues en este curso les voy a tener que hablar así para que se vayan acostumbrando, porque así también les van a pedir que ustedes contesten su instrumento de valoración. Ok, las maestras y los maestros son el agente fundamental de este proceso. Y para ello, para poder lograrlo, tienen que acceder a un sistema de formación, de capacitación, de actualización. Y todo esto, pues obviamente, está contenido en una ley específica, que es la ley y las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, en cualquiera de sus funciones. Esto ya es algo actualizado. Recordemos que antes de que existiera el sistema para la carrera de las maestras y los maestros, o la UCICAM, famosa, pues lo que había era el sistema de profesionalización docente, que tenía pues otra estructura, tenía otras condiciones, existía el proceso de carrera magisterial, etcétera. Entonces, ya eso quedó obsoleto y lo de hoy, dijeran los chavos, pues es el UCICAM. Y el UCICAM es inflexible. El UCICAM ha venido a dejar, si es que había algunos huecos legales por ahí, que nos permitían a veces favorecer a las escuelas o a los maestros, con la UCICAM vino a dar al traste con muchas cosas. Yo, honestamente, ya de manera personal, creo que la UCICAM tiene varias áreas de oportunidad, como dijeran ellos. ¿Cuáles? Pues que sus procesos son muy lentos, que pasan meses sin que las escuelas reciban al personal necesario para poder cubrir a los grupos, que un maestro que deja una plaza por promoción vertical, por ejemplo, puede llegar a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses sin que el personal llegue a esa escuela. ¿Por qué? Porque pues todo está sujeto a los procesos de asignación a través de las listas de ordenamiento, y que si dentro de esos procesos nadie lo elige, va a seguir así y tiene que seguir así y seguir así hasta que finalmente la lista se termine, y hasta entonces es como te permiten ya proponer de manera interna. Pero además debe ser, y ahí viene el otro problema, está bien, ya pasaron 6 meses y hasta apenas se sabe que nadie quiso la plaza, entonces ahora sí busque usted un maestro que pueda cubrirlo. Pero tiene que ser docente en servicio, debe tener título y cédula, no debe estar en ningún proceso de evaluación, no debe estar en ninguna lista de ordenamiento, debe ser del perfil, debe ser de la categoría, debe tener compatibilidad. Bueno, total que otra vez te dejan igual porque no encuentras a quién proponer. Y los que tienes, pues les falta algún requisito. Y entonces, pues esos vacíos que existían y que nos permitían a veces decir, a ver, esta clave es 0463, este compañero, aunque no es del perfil, pero es de la categoría, el que la tome. Muy complicado, compañeros. Por lo menos ahorita ya te permiten proponer los interinatos de 3 meses, ¿no? Como gravidez o prejubilatorios en ocasiones. Pero antes ni eso se podía. O sea, te ibas la gravidez sin personal porque pues nadie elegía la plaza por 3 meses. ¿Quién se va a querer ir 3 meses sabiendo que la UCICAM la puede volver a llamar para tomar una plaza definitiva o para tomar una plaza con más horas? Entonces, pues bueno. No obstante, debe quedarnos claro cuál es la instancia que mandata todo este proceso de capacitación, formación y de actualización, el UCICAM, o la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Correcto, continuamos entonces. Ahora bien, dentro de el artículo 3 hay algunas fracciones interesantes que sí debemos tener en cuenta. La fracción, por ejemplo, la fracción 1,
que establece la libertad de creencias. Aquí es donde yo les digo, la laicidad de la educación no implica el ateísmo, sino que más bien implica la libertad de creencias. No le podemos nosotros prohibir a nuestros alumnos que crean en la religión que ellos consideren, que practiquen la religión que ellos consideren, pero sí debemos mantenernos ajenos a las doctrinas religiosas y en dado caso de abordar temas de este tipo, pues deben ser con un interés educativo, o porque así se requiere dentro de nuestro contenido didáctico. La educación se debe basar en el progreso científico, luchar contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Esto es muy importante, compañeros. ¿Por qué? Porque muchas de estas cuestiones que aquí se plantean, pues son cuestiones que muchos maestros pues ya arrastramos desde nuestra formación. Los prejuicios son parte de nuestra formación, o sea, sobre todo los compañeros que ya tenemos algún rato de vuelo, pues estamos ante una sociedad que ha cambiado mucho, que ha adoptado una actitud de mucha tolerancia, a veces extrema, siento yo, pero es mi punto de vista personal, a cuestiones, pues, de toda índole, ¿no? Entonces, pues, es importante que nos actualicemos, es importante que entendamos el funcionamiento de nuestra sociedad y de nuestro mundo actual, sin que por ello perdamos de vista, pues, los valores, ¿no? Los valores educativos que debemos impulsar en nuestros alumnos. Pero siempre hay que buscar establecer nuestros criterios basados en el progreso científico. Todos los días la ciencia avanza y avanza a pasos agigantados. Nos tenemos que estar capacitando y actualizando, compañeros, para no quedar obsoletos en este sentido. Bien, en la fracción 2 establece también algunas características de la educación. Hablando de estas características, habla de que será democrático, es decir, basado en el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Debe ser nacional, por cuanto que, dice acá, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, aprovechamiento de nuestros recursos, defensa de nuestra independencia, aseguramiento de la misma, nuestra independencia económica y la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. Debe contribuir a la mejor convivencia humana. Esta es una parte de la pregunta que venía en el cuestionario. Y debe mejorar la convivencia humana de esta manera, fortaleciendo el aprecio y respeto a qué, a la naturaleza, a la diversidad cultural, a la dignidad de las personas, la integridad de las familias, la convicción del interés general de sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de raza, religión, de grupos, sexos o individuos. Entonces, para lograr esto, el Estado debe implementar medidas, y estas medidas deben favorecer el ejercicio pleno del derecho a la educación a todas las personas, para combatir las desigualdades socioeconómicas, regionales, de género, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se encuentra contemplado en la fracción 2 del artículo 3. Continuamos aquí, debe ser intercultural. Me voy a ir un poquito más rápido, compañeros. Muchas veces la fundamentación legal es un poco árida, porque ya, o sea, es letra escrita, que no la vas a cambiar nada y que no acepta, pues, muchas interpretaciones, pero es importante que lo tengan ustedes en cuenta. Seguimos con las características de la educación. La educación será inclusiva, será intercultural, entendiendo a inclusivo, porque debe atender a las capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos, en ese sentido. Pero además recordemos que cuando hablamos de inclusión, no solo hablamos de cuestiones de discapacidad. Casi siempre todos cuando hablamos de inclusión nos vamos a que, pues es que los discapacitados o las gentes de capacidades diferentes, como ustedes quieran llamarlo. Cualquiera de las dos acepciones me parece que es correcta. No solamente se trata de eso, sino también se trata pues de ser incluyente, pero de verdad. ¿Y cómo se logra ser incluyente de verdad? Eliminando las barreras que nosotros le hemos impuesto a los niños.
Recordemos que los niños no tienen barreras de aprendizaje, las barreras se las ponemos nosotros. Un alumno que, por ejemplo, tiene un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o TDAH, es un alumno que tiene necesidades especiales. Y entonces, nosotros como escuela, como maestros, tenemos que buscar los mecanismos para lograr que a pesar de su trastorno, a pesar de esa situación de necesidad especial, logre educarse. Y entonces tenemos que quitar las barreras de aprendizaje que el niño tiene. Pues hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Meterlo a actividades deportivas, tratar de integrar actividades lúdicas en las clases, etcétera, con el fin de que este alumno pues pueda integrarse. Les repito, los niños no tienen barreras de aprendizaje, las barreras se las ponemos nosotros. Y vamos a ver más adelante en todo lo que es el sistema de acciones para la inclusión en la educación. Vamos a ver de manera específica varias cuestiones que en este sentido nos van a orientar. Debe ser intercultural, hablando de que se debe respetar y reconocer las diferencias y derechos de todos. Debe ser integral. ¿Por qué? Porque debe desarrollar todas las potencialidades del individuo, desde sus capacidades de conocimiento o cognitivas, sus socioemocionales, físicas, etcétera. Debe lograrse una formación integral. Algo que nosotros hemos trabajado mucho, por ejemplo, en nuestro proyecto de educación o nuestro proyecto educativo de Antorcha Magisterial es la educación integral. Y es muy complicado, a pesar de que tenemos décadas trabajando con este proyecto, o ya por lo menos 2 décadas trabajando con el proyecto educativo de Antorcha Magisterial en nuestras escuelas, tratando de impulsar la educación integral en nuestros alumnos, es muy complicado. Porque educar de manera integral no solo requiere la voluntad, sino que también requiere los recursos para poder hacerlo. Si yo quiero desarrollar integralmente a mi alumno, debe practicar no solo ciencia, sino también arte, también deporte. Debe conocer de cultura, debe desarrollar todas sus potencialidades. Debe practicar o realizar desde prácticas de laboratorio, por ejemplo, lectura de materiales bibliográficos, debe practicar alguna disciplina artística o si se puede más, mejor, poesía, oratoria, pintura, danza, baile, ajedrez, etcétera. Pero además debe practicar deporte, porque debemos formar al individuo en su totalidad, y es muy complicado. Y las escuelas de Antorcha Magisterial que tratamos de impulsar este modelo de trabajo, de educación con nuestros alumnos, pues hacemos acciones que a veces para algunos maestros, sobre todo educados en otro sistema, pues les parecen una locura, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que un maestro frente a grupo que es de matemáticas, pues le dé su comisión para que trabaje el equipo de voleibol, ¿no? Y que digan, bueno, pero ¿qué tiene que ver las matemáticas con el voleibol? Ah, bueno, pues es que el maestro es bueno en voleibol. Y entonces, cuando un maestro llega a nuestras escuelas, lo primero que le preguntamos es, ¿qué arte practicas? ¿Qué deporte practicas? ¿Eres bueno cantando, declamando en ajedrez? Y hacemos clubes culturales y deportivos fuera del horario de clase, por ejemplo, en las tardes o sabatinos. Y bueno, pues eso se complica cada vez más porque nos llegan muchas veces maestros enviados por la Secretaría de Educación Pública que no se han formado en las filas del movimiento antorchista y que cuando tú le das una comisión para llevar el club de danza, te dicen no. Pues no, a mí la SEP me paga 8 horas y 8 horas vengo. Ni una más. Entonces, la educación integral es muy complicada, sobre todo porque implica recursos y la SEP muchas veces no los da. Esa es la reflexión. ¿Y por qué es importante que se dé a cabo la formación integral? Porque solo a través de esta integralidad podemos llegar a la excelencia. Esto es muy complicado. Recordemos que antes del proyecto de Nación de Morena,
La educación no se contemplaba como de excelencia. ¿Quién me dice cuál era la connotación que tenía la educación en el artículo 3º antes de ser de excelencia? De calidad, creo. De calidad. Eso establecía el artículo 3º. Decía, la educación debe ser laica, gratuita, obligatoria y de calidad. Y ahora ya no. Ahora, ¿qué se añade? La Además de excelencia, laica, gratuita, obligatoria, ¿qué se añadió? es excelencia, De excelencia y perdón, obligatoria. e inclusiva. Perdón, inclusive así es cierto. Sí, sí, ¿Sale? sí. Excelencia e inclusiva, que ya es, digamos, como lo nuevo que se adiciona a las características de la educación. Y lo que hemos comentado en otros cursos, y creo que más o menos coincidimos, es que es muy complicado saber cuándo estás logrando la educación de excelencia. A diferencia de la educación de calidad, que tiene parámetros y estándares, porque finalmente la calidad tiene que ver con procesos, y los procesos se pueden evaluar, y los procesos se pueden comparar, y se pueden cuantificar y cualificar. La educación de excelencia es complicada, porque ¿cómo sabes cuando llegaste a la excelencia? Cuando has llegado al punto más álgido, al punto más alto de una característica. Y la excelencia es algo muy complicado de lograr. O sea, la educación en nuestro país a partir, desde mi punto de vista, ojo, a partir de esta connotación, pues nunca vamos a llegar a eso, porque la excelencia es muy complicada de lograr. Pero bueno, ¿cómo se contempla dentro de la fundamentación legal a la excelencia? Dice acá, y esto es pregunta de examen en varias ocasiones. ¿Qué significa la educación de excelencia? Debe ser entendida como el mejoramiento integral, constante, que promueve el máximo logro del aprendizaje de los educandos. Fíjense bien, el máximo logro de aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Si les hacen esa pregunta en el examen, ya saben qué contestar. Y hay otras fracciones, que ya no las voy a pasar así de rapidito. La fracción 4, que establece la gratuidad. La fracción 5, que establece el derecho de gozar de los beneficios científicos y de la innovación tecnológica. El 6, que establece el derecho de los particulares a impartir educación. El 8, que habla de la educación superior y de sus características autónomas de estas instancias o de estas instituciones de educación superior. La fracción 9, que nos habla de esto, del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Bien, ¿por qué es importante la fracción 9? Porque el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación es el órgano, el organismo que tiene que ver con el destino de los recursos que se deben utilizar para la educación. Recordemos, compañeros, que de acuerdo a la OCDE o la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, donde se encuentra integrado nuestro país, en estos 33 o 32 países, ya le perdí la cuenta, establece algunos estándares de inversión, de inversión presupuestaria para la educación. Y el recomendado, el porcentaje de Producto Interno Bruto recomendado por la OCDE está por arriba de los 8 puntos porcentuales. Y en nuestro país ha llegado en algunas ocasiones, sobre todo en últimas décadas, a una inversión muy inferior, a veces del 3.5, del 4% del PIB. Y actualmente, pues, esta inversión presupuestaria, más del 50% de la inversión presupuestaria se va en becas. Es decir, en apoyos directos, que pues a veces, bueno, pues no nos garantizan, ¿no?, que haya una mejora educativa. Pero este Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación es el que tiene la facultad y la autoridad para determinar
las cuestiones técnicas, operativas, presupuestarias de decisión y de gestión dentro de la educación en nuestro país. En la fracción 10 nos habla de la obligatoriedad de la educación. Aquí hablábamos, por ejemplo, de la obligatoriedad del Estado, por ejemplo, en el formulario, de brindar materiales didácticos. Claro, es parte de las obligaciones. En la fracción 10 se establece que el Estado, las autoridades federales y locales deben establecer políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad y proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo. Están obligados a brindar este apoyos a la educación. Ese es el artículo 3 y algunas fracciones interesantes que ustedes deben tener en cuenta y que pues pueden llegar a ser pregunta de examen. Por ejemplo, si les dicen, a ver, ¿en dónde está establecido la gratuidad de la educación? Pues en la fracción 4 del artículo 3, por ejemplo. ¿Sale? Vamos al siguiente artículo, que es el artículo 31, que ya lo platicábamos al inicio. ¿Qué establece el artículo 31, maestro José? Les voy a ir preguntando para que despierten, porque se me hace que ya están durmiendo. Maestro José, ¿el artículo 31 qué establece? Maestro Rafa. Permítame, maestro. Sí. ¿Quiere que se lo lea? Una disculpa. Sí, por favor. Sí, artículo 31. Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Perfecto. Sale, o sea, aquí está establecido ¿en quién recae la responsabilidad de la obligatoriedad de la educación? De manera específica, en los padres de familia. Son los padres de familia los responsables de que sus hijos reciban la educación obligatoria. Ya después de la educación obligatoria, ya no tienen obligación ante la ley. Si, por ejemplo, un joven demanda a sus padres porque no le quieren dar educación superior, no están obligados por la ley. Pueden tener obligaciones económicas, ¿no? En ese sentido, pero ya por ley, pues no están obligados a darle educación, a no ser que haya algunos tipos de consideraciones ahí que pues, la legalidad establezca. Pero la obligatoriedad de la educación es hasta la media superior y ahí sí los padres de familia tienen toda la responsabilidad de poder lograrlo. Y nos vamos al artículo 73. ¿Por qué es importante el artículo 73? Porque contempla todo lo que es el UCICAM, pues la base legal del UCICAM, del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. En términos del artículo 3, este sistema es el que establece, organiza y sostiene en toda la República las acciones para unificar y coordinar la educación en todo el país. Y para asegurar esto, o para asegurar el cumplimiento de sus fines, está incluido dentro del artículo 73 algunas de algunas cuestiones que son, pues, muy interesantes. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, abarca absolutamente toda la educación obligatoria, abarca todos los niveles, desde inicial, preescolar, primaria, secundaria, media, superior, pero además también abarca algunos otros ámbitos, como por ejemplo, ámbitos de investigación científica, de bellas artes, de enseñanza técnica, de escuelas prácticas, como escuelas de agricultura, de minería, de artes y oficios. O sea, no solamente la educación obligatoria, también el sistema para la carrera de las maestras y los maestros tienen la obligación de organizar este tipo de educación en nuestro país. A veces nos quedamos, como somos de educación básica, creemos que la UCICAM pues nada más es para la educación básica.
No, la UCICAM tiene que ver con todas las escuelas, con todas con todas las instituciones educativas, no solamente de educación obligatoria, sino de educación profesional. Y entonces, en ese sentido, es de manera nacional su cobertura, pero además es universal. O sea, su cobertura es universal en todos los sistemas educativos. ¿Qué busca este sistema? Pues, por lo menos en teoría, unificar y coordinar la educación en toda la República para que se cumplan los fines de la educación. Más adelantito vamos a ver cuáles son los fines de la educación, que seguramente ustedes ya se lo saben o ya los han de haber visto. Perdón, se me pasó este. Y en su fracción 29, F, es donde nos habla de la expedición de leyes para la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos. Esto es muy interesante, compañeros. Ojalá y se dieran ustedes se leyeran por ahí algunos lineamientos, por ejemplo, del CONACYT. No les van a venir en el examen, o sea, yo solo lo digo como cultura general. Todo este proceso que tiene que ver con la formación de científicos, con la formación y más bien con la generación de tecnología en nuestro país, que actualmente la tecnología, camaradas, es lo más cotizado en el mundo. O sea, un país que tiene tecnología es un país que está destinado al desarrollo. Por ejemplo, México es un país riquísimo en climas, es un país riquísimo en recursos naturales. Muchos países quisieran tener lo que tenemos en México, pero ¿y entonces por qué no somos una potencia? Si tenemos tantas riquezas, si tenemos todo esto que les acabo de decir, pues no solo tiene que ver con la corrupción de los gobiernos. O sea, eso ha sido un lastre que hemos tenido por décadas en nuestro país y actualmente es lo mismo. O sea, seguimos con gobiernos corruptos. Pero no es solamente eso. El problema se agrava porque ahora no se está impulsando la formación de profesionales o la profesionalización más bien de científicos, de tecnólogos, que son los que en la actualidad hacen que los países tengan un desarrollo económico importante. Hay países muy pequeños, pues no sé, por ejemplo, Alemania, es un país pequeño, pero ¿por qué son de primer mundo? Por la producción de tecnología. ¿Por qué China, por ejemplo, aparte de que es un país muy grande y con una gran población, por qué es uno de los principales países o de los países hegemónicos actualmente? Por la producción de patentes, por ejemplo. Pero es una situación que tiene mucho que ver con la formación de científicos y tecnólogos, con la generación de ciencia, con la generación de tecnología. Y desafortunadamente, pues en nuestro país la inversión en ciencia y tecnología es mínima, mínima, mínima. Bueno, pues hasta aquí, compañeros, la presentación del día de hoy. Abordamos el documento de la fundamentación legal dentro de la Constitución mexicana y solo analizamos brevemente 3 artículos. El artículo 3º, 31 y 73 de la Constitución Política, que tiene que ver muchísimo con lo que es la educación en el país. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? ¿No? No, maestro. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí la sesión, compañeros. Voy a dejar de grabar. Detenemos la pantalla y detenemos la grabación.